Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. Estando los fariseos reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Respondieron. Díceles él: Pues cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís: quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Claro. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros, escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Gehenna? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta, porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.
quiénes son los fariseos. Los fariseos siempre aparecen pululando por el Evangelio, pero siempre nos centramos solo en los textos de reproche de Jesús. Pero ¿cómo surgieron? ¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban? Bueno, los fariseos, que en griego se dice farisaios, viene de una palabra aramea que significa colocado aparte, separado. Los fariseos son los separados. Separados o de los gentiles o separados del Israel menos fiel. Ese puede ser el sentido de esta palabra. Los fariseos aparecieron cuando los judíos volvieron de Asiria de nuevo a Jerusalén. Habían ido prisioneros, y cuando vuelven, los fariseos van a ser un nuevo grupo religioso que les enseña la ley, que les anima, que les entusiasma. Fueron los que animaron al pueblo elegido a que volviera a la fidelidad. No eran sacerdotes. Una cosa era el sacerdocio, que eso era hereditario. Allí nadie podía decir tengo vocación de sacerdote. Si tú nacías en una familia sacerdotal y eras el primogénito y habías nacido sin defecto físico alguno, porque eso lo marcaba el Levítico, pues tú ibas a heredar el puesto de tu padre, fuera el que fuera ese puesto, porque dentro del templo había muchos grados, muchas funciones y servicios. Entonces tú heredabas el puesto de tu padre, y cuando tú te murieras lo heredaría tu hijo. No había, por lo tanto, vocación al sacerdocio. El sacerdocio era hereditario. Y ellos se dedicaban al culto, supieran o no supieran acerca de la ley. En un principio, en la época de Aarón, los sacerdotes debían custodiar la ley, debían mantener en su boca las palabras que Dios había dicho al pueblo. Pero algunos se limitaron a hacer sus funciones en el templo, a recibir los diezmos, las primicias, todas las cosas que se daban por parte de limosna al templo, y estaba especificado cuál era la parte de los sacerdotes. Eso estaba especificado en la misma palabra de Dios. Algunos se limitaban a su labor cultual y descuidaban un poco, y con las generaciones mucho, la enseñanza del pueblo, el mismo conocimiento de las Escrituras. Cuando el pueblo ha vuelto de Babilonia, van a ser los fariseos los que van a enardecer al pueblo en el servicio de Dios. Por lo tanto, los fariseos eran maestros ambulantes, maestros establecidos en distintos lugares, pero eran maestros. Y el pueblo los apreció muchísimo. El pueblo los apreció muchísimo porque en las generaciones siguientes a la vuelta de Asiria, era la época después del helenismo, fueron conquistados en el imperio de Alejandro Magno, las ideas de los griegos se extendieron por todas partes, parecían lo más moderno, parecían lo más científico, el futuro, y muchos judíos quedaron deslumbrados ante todo eso. Entonces apareció cada vez más una parte de Israel que acogía todas esas ideas y que iba poniendo menos énfasis en la elección, en la Torá. Y así al final incluso apareció un grupo que era el de los saduceos. Los saduceos eran judíos que sin embargo no creían, por ejemplo, en la existencia del alma. Ellos pensaban que la religión era para recibir la bendición en la tierra, pero que después no había nada. Honra a Dios para que te bendiga en la tierra, vivas bien, te proteja y ya está. Después
No hay nada. No había premio ni castigo después de esta vida, según ellos. No creían en milagros. Todas las cosas grandiosas que había hecho Dios para liberarlos de Egipto, pensaban que eran obras poéticas. Entonces, eran muy racionalistas. Se fueron haciendo cada vez más racionalistas. Afortunadamente eran pocos, pero algunos de los que estaban en el templo, sacerdotes, eran saduceos. Y de hecho, en Hechos de los Apóstoles, queda constancia de esto, que había sacerdotes que eran saduceos. Parte del Sanedrín eran saduceos. Otros, parte del Sanedrín, eran fariseos. Siglos antes de Jesús, los fariseos hicieron una notable labor defendiendo la grandeza de lo que habían recibido frente a los saduceos, resistiéndose a todo lo extranjero. Mantengámonos fieles a lo que hemos recibido. Y por eso, aunque después poco a poco fueron cayendo en mucha casuística, fueron multiplicando las leyes, la gente les tenía mucho respeto, tenían mucho prestigio, porque habían sido muchas generaciones de muy buena labor. Eso pasa a veces con instituciones que han sido tan buenas que después, cuando ya pierden su razón de ser, se agúan, pues la gente aún así sigue teniendo respeto durante tiempo. Por eso los fariseos, siendo como eran, todavía tenían mucha influencia en el Israel de la época de Jesús. Pero desgraciadamente, ya desde hacía tiempo, los fariseos habían caído en la multiplicación y la multiplicación de las leyes. En la Torá había una serie de leyes, pero enseguida decían, bueno, esta ley pues vamos a interpretarla, y hacían 2, 3, 5 leyes acerca de cómo había que cumplir cada ley. Dios había dicho las cosas, pero ellos empezaron a añadir. Cualquier israelita en la época de Jesús, si quería ser un buen hijo de Dios, tenía que cumplir cientos de preceptos, muy minuciosos, muy materiales, acerca de lo que se podía hacer en día de descanso, de lo que se podía comer, de lo que era puro e impuro, cuestiones de herencias, pero muchas cuestiones acerca de la vida ordinaria, muchísimas, que verdaderamente hacían la vida muy incómoda y que iban mucho más allá de lo que Dios había previsto. Por eso Jesús tantas veces les va a recriminar el que ellos están poniendo una carga sobre el pueblo que ellos mismos no llevan, que vosotros mismos no lleváis, porque les va a acusar de hipocresía. Si Jesús les acusa de hipocresía, es que eran unos hipócritas. Jesús les va a acusar también de orgullo, de querer los primeros puestos, de anunciarse con trompetas cuando iban a dar una limosna, de llevar grandísimos trajes con filacterias, de esquilmar a las pobres viudas. Hace acusaciones muy duras, y no es para poco, porque después veremos que en el Sanedrín nacerá la condena de Jesús. Había muchos maestros en Israel. Había los esenios, por ejemplo. Estaban los esenios, que eran un grupo herético, monacal, que no querían saber nada ni de los fariseos ni de los saduceos. Nadie les molestaba. Había otros judíos que vivían como gentiles, que se habían casado con mujeres gentiles. Había paganos también, pero el único que condenan es a Jesús, porque se dan cuenta de que ese hombre iba a destruir totalmente ese mundo en el que ellos habían asentado, ese microcosmos de beneficios, incluso materiales, que mantenían en la Palestina del siglo I. En el Evangelio aparece hoy, hemos leído, vinieron los fariseos y los letrados. La palabra letrados es nomikoi en griego. Era un grupo distinto
de los fariseos. Lo único que sabemos de ellos es que eran distintos, por eso se dice en algunos lugares los fariseos y los letrados, y lo único que sabemos es que eran expertos de la ley. Era un grupo aparte. Otro grupo que aparece y que también sabemos poco son los escribas. Decían, vosotros fariseos y escribas. Esa pareja aparece también en muchos lugares del Evangelio. También sabemos poco. Los escribas primitivamente eran los que escribían la ley. Parece ser que cada vez fueron desarrollando todo un sistema más complejo de cómo había que escribir la ley. Yo, por lo que he mirado en algunos libros, había normas acerca del tipo de piel que podían usar. Tenía que ser de animales puros. Tenían contados el número de líneas máximo y mínimo que tenía que tener un libro de la Torá, las líneas en cada columna. La misma tinta tenía que tener una composición determinada. Debían lavarse enteramente antes de escribir el nombre de Yahvé en ese día en los textos. Contaban letras, palabras, para que ni el más pequeño fallo, la más pequeña errata entrara en los textos. Los textos que escribían solo podían ser reservados en lugares sagrados. Los libros, si se deterioraban, no podían ser destruidos. Había que enterrarlos o colocarlos en unas salas especiales donde allí quedaban. El ser escriba, por lo tanto, no era meramente escribir, era toda una casta, un grupo dedicado a eso de un modo religioso, y tuvieron mucha importancia en Israel. Quizás la tuvieron porque cuando volvieron de Asiria, por un lado estaban los maestros y por otro lado estaban los que copiaban la ley, que acabaron formando una especie de casta. Lo cierto es que en la época de Jesús están los escribas y los nomicoi, los letrados, los hombres de la ley, de los que sabemos poco. Y después están los dos grandes grupos poderosos, que eran los saduceos y los fariseos, totalmente de pensamientos contrarios, unos muy racionalistas, otros tremendamente tradicionales y verdaderamente muy fatigosos ya de seguir. Pero aunque tuvieran ese afán y ese celo, estaban abandonando lo importante. Eso es un... Por favor. Le va muy bien como mendigo ciego. Si pudiera ver, nadie le daría nada. ¡No me toquéis! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme! Maestro, ese hombre nació ciego. Acepta su vida tal como es. ¿Por qué cambiarla? Vive en la oscuridad. ¡Basta! ¡Yo Y mientras yo esté en el mundo, ¡Dejadme! yo soy la luz del mundo. ¡No! ¡Dejadme los ojos en paz! ¡No quiero que me los toquéis! ¡No me toquéis los ojos! ¡No! ¡Me estás haciendo daño! ¡Me escuecen! ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has puesto? Lavadle los ojos. Venga, metámosle en el agua. ¡Vamos! ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¿Pero se va a curar? Ven con nosotros y lo verás. El maestro ha curado a un ciego. ¿Puede ver? No creo que pueda ver. ¡Buscado el agua y ¡Dadle un baño! ¡Lavadle bien! ¡Metedle dentro! ¡Metedle dentro! ¡Vamos a buscar el agua en su vida! ¡Bueno!
verte. Y a ti. Sí, puedo ver. Hermano, ¿habéis visto? Hermano, puede ver. Es un milagro. Esa es la luz. Su nombre. Ya no estoy ciego. No son las estrellas del universo. El creador de las estrellas y el universo. Ahora sé. Toda la naturaleza en sí tiene un solo nombre dado a los hombres. Hermanos, Solamente el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se llama Jesús el Cristo. Entiéndanlo, por favor. a todos. ¿Qué os parece? Con paciencia llegaremos a la verdad. ¡Dejad paso! La verdad ¡Dejad os hará paso! libres. ¡Viene el gran sacerdote! ¡Quitaos de en medio! ¿Qué más señales quieren? ¿Qué más inmortalidad quieren? La resurrección. ¿Qué tienes Lean todo Isaías. ¿Qué No le tienes que teman decir a del ese hombre libro de que te habla? Isaías. Es un profeta, no hay duda alguna. ¿Qué has dicho? La vista te la ha devuelto Dios, no ese hombre, es un pecador. No lo sé, no sé si es un pecador o no, pero sí sé una cosa. Estaba ciego, antes estaba ciego, y ahora puedo ver. ¡Es un milagro! Tengo que ir a ese hombre y darle las gracias por lo que me ha hecho. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha curado un ciego. ¡Ha curado a un ciego! ¿Dónde está? Maestro, puedo ver. Puedo ver. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, maestro? Para que así pueda creer en él. Le estás viendo. Es el que te está hablando. Sí, creo. Señor. ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¡Viene el sacerdote! Dejad paso, el sacerdote está aquí. ¿Qué está aquí? Ese embustero no estaba ciego. ¿Qué está En insinuando? el templo sabemos que fingía que estaba ciego para ganarse la vida. Es verdad, es un mentiroso. Le conozco desde hace tiempo, nunca ha estado ciego. ¿Y tú qué afirmas? ¿Puedes dar la vista a los ciegos? Yo he venido a este mundo a dar la vista a quienes no pueden ver. Y a quitar la vista a quienes sí pueden ver. ¿Qué quieres decir? ¿Que los rectos estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, estaríais sin pecado. Pero puesto que decís vemos, el pecado permanece. Este hombre trabaja para el demonio. Es un farsante, un fanático, un lunático. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Sois hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres. No entráis vosotros y no dejáis que entren los demás. ¡Guías ciegos! No podéis con un insecto y os tragáis un camello. Os inclináis ante la letra de la ley y violáis el corazón de la ley. Justicia, misericordia, buena fe. Sois como sepulcros blanqueados, limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, llenos de huesos de muertos y de corrupción. ¿Veis estas piedras, verdad? Yo os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vuestra es una casa de desolación, el hogar donde viven el lagarto y la araña.
¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo podréis escapar a la condenación? Aquí no volveréis a verme. No hasta que aprendáis a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor. Porque mi padre y yo somos uno y el mismo. ¡Es un blasfemo! ¡Es nuestro hombre! ¡Sepulcros blanqueados! Dices que hablas en nombre del Señor y ahora desprecias sus enseñanzas. Tú no hablas por el pueblo de Israel. Escucha las enseñanzas de nuestro Dios. Enseñanzas escritas por manos de hombres. ¿De qué le vale tanta enseñanza? Tradiciones judías. Hombres que han escrito, escribas, fariseos, doctos. ¿Qué está ocurriendo? En la palabra de hombre. No me gusta, voy a ver. Si te obedecen los 10 mandamientos, y eso le dicen la ley, no obedecen la ley. ¿Por qué no obedecen la ley? Porque obedecen las tradiciones de los ancianos. Mateo 23, 13, 38, San Juan 9, 39, 40. Bueno, ¡abrid paso! ¡Abrid paso al sumo sacerdote! Este farsante nunca estuvo ciego. Los del templo sabemos que solo fingió estar ciego para poder ganarse la vida. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué puede estar visto un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver. Y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que los justos somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Ese ciego es un farsante! ¡Ese hombre es obra del demonio! ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley. Violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí, no hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¡Blasfemo! ¡Este es el hombre, sepulcros blanqueados! ¡No hables por el pueblo de Israel! ¡Escucha las enseñanzas de nuestro Dios! ¿Qué está ocurriendo? No me gustaría ver. Cuide el estandarte, sí.
hermanos, buenas tardes. Este video de concientización es una prueba clara como el agua, sin nada más que la verdad y la os hará libres. Adquieran una Biblia hebrea y compárenla, saquen contexto, el contexto completo. Ahí se van a dar cuenta cómo diferenciar, cómo no contender, cómo comparar los versículos con los versículos en hebreo. Entonces podremos opinar ante tantos doctos que hay. De un mosquito hacen un camello. No quieren creer ni en su ley mismo de Moisés, ni en su ley mismo de Moisés. Solamente ellos piensan que Abraham o Moisés fue más grande y mayor que Jesús, y donde sabemos que es lo contrario. Dice la palabra que para ser el mayor hay que ser el menor. Mejor es servir que ser servido. Difundan este video, queridos hermanos, le va a servir de mucho. Una base: lean el libro de Isaías, todo el libro de Isaías, especialmente Isaías 53. Léanlo, es importante. Ella que estaba llena de justicia Bendiciones, queridos hermanos se ha convertido en una meretriz. y estimados y amigos judíos, mesiánicos, los dispersos, que están esparcidos también, norte, occidente, oriente, este. Una casa de oración. Es un farsante. ¡Capiremos la muerte! Y vosotros habéis convertido en una cueva de ladrones. Está loco. No es un profeta. ¡Santo! Mi nombre es Sera. Soy escribano de este santo lugar. Y yo, como mis hermanos, hemos seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y nos alegra. Pero lo que has hecho hoy aquí nos trastorna tanto como nos sorprende. ¿Deseas destruir este templo sagrado? El templo no es piedra solamente. Es la casa de Dios. No se podrá destruir mientras Dios viva aquí. Destruid el templo y en 3 días haré que vuelva a levantarse. Llevo años construir este templo y tú pretendes construirlo en 3 días. Tú lo has dicho. Pero no lo has entendido. David, yo entiendo
siendo mejor de lo que piensas. Maestro, el escriba tenía la intención de saludarte de manera amistosa. Él quería comprender tu misión. ¿Desalentarlo fue prudente? Tiene una de las mentes más abiertas del Sanedrín. Abre tu corazón, Judas. No tu mente. Abre tus ojos y tu corazón. Lucas 4, 14, 30. Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué corres tanto? ¡Ha vuelto! ¡Vi a María que ha vuelto! ¡María! 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 ¡María, tu hijo ha regresado! Está en la sinagoga, fue directamente a la sinagoga. Yo lo vi. ¡Ha vuelto! ¡Corre! ¡Corre! Y ahora, nuestra lectura de los profetas. El profeta Isaías ahora. Isaías. ¿Quién vale? ¿Quién vale, Rabí? Isaías 53. Lean lo que les digo, hermanos. Isaías 53. ¿No es el hijo de José? Eso es lo que temen todos los judíos y mesiánicos. Isaías, el libro de Isaías. No saben cómo desaparecer de la Biblia ese libro de sus mismos profetas. Por eso que no respetan la ley. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para aliviar a los afligidos, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Ajá. Y para poner en libertad a los quebrantados. ¿Qué más pruebas? Así como proclamar el agradable año del fue el Mesías. ¿Qué más pruebas? La leyó en su misma sinagoga. Leyó su ley, pero ahí no les va a gustar lo que les va a decir. Sepulcros blanqueados, huesos de muertos. Ponen cargas a los hombres, ni ellos pueden con esas cargas. En vuestros oídos las escrituras se han cumplido. Las escrituras se han cumplido. Ahí todos, ¿no? ¿Qué te dije? Se han cumplido. ¿Cómo se atreve? Clarito dijo que se han cumplido las profecías. Las escrituras se cumplieron. La profecía que leíste solo se puede cumplir con la llegada del Mesías. ¿Y a quién esperaba? ¿A un guerrero en un carro? ¿Un caballo? Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. El reino de Dios, por fin, el misterio del reino revelado está ante vosotros. Claro que sí. No en su ley. No en su ley. Ley manos de hombres. Está entre nosotros el reino. No en sus leyes que tienen ahí. Le van a tocar, le van a quitar la Torá, porque adoran más la Torá que al Mesías, ¿no? Si somos sacerdotes vale más. Lo siento, ¿no? Un profeta no es aceptado nunca. Siéntanlo en su carne, en su circuncisión. Por eso que no quieren tocar el tema del libro de Isaías. Queridos hermanos, desenmascárenlo con el libro de Isaías. Porque tampoco lo respetan el libro de Isaías.
53. Las escrituras han sido cumplidas. ¿Han sido cumplidas? ¿Qué está pasando en la sinagoga? Vamos a ver, están haciendo un gran escándalo. Rabí, debes detenerlos. No puedes dejar que esto pase. Rabí, ellos no entienden. ¿Quién es este hombre? Andrés. ¿Por qué? Por los escribas y fariseos y sus leyes escritas por manos de hombres, no por las leyes de Moisés. Se hago una pregunta a todas las personas: ¿quién fue el más grande? ¿Jesús o Moisés? Jesús ante el Sanedrín. San Mateo 26, 57, 68, San Marcos 14, 53, 65, San Lucas 22, 54. Hora de la noche. Anoten esas escrituras. Anotemos esas escrituras. Y vámonos a la verdad. Y la verdad nos hará libres. Maestro Nicodemo. Quitémonos la venda de los ojos. Quitémonos la venda de los ojos. Ante el Sanedrín. A ver, vamos. Sumo sacerdote. El Mesías de los judíos. El Mesías, le dicen a ellos, Atsúa, Hamaxía, pero no es el Mesías. Lo que ellos esperan, Jesús, es alguien que se vaya a su templo, tratarte como a un criminal, sea un rey de su templo, pero queremos que como sumo sacerdote, y no quisieron aceptar lo a él, que era sumo sacerdote, ¿qué es esa rey de los judíos? doctrina que tú y tus discípulos están difundiendo por toda Judea? He hablado abiertamente para que todo el mundo escuche. He enseñado en las sinagogas y en el templo. Nada dije en secreto. Así que, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que me oyeron. Ellos son mis testigos. Caifás, lo he oído predicar. No encuentro nada en su doctrina que niegue los principios básicos de nuestra fe. Rabí, no hemos comprendido el significado de muchas de sus sentencias. Por ejemplo, hay testigos que afirman que tú dices que puedes destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Nadie podría reconstruir el templo en 3 días. Lo que dijo debió tener algún significado simbólico. Yo mismo lo oí decir que lo reconstruirían 2 días, 3 días, 4 días. ¿Habéis oído? Los testigos ni siquiera concuerdan. ¿Cómo podemos recordar cada detalle? Hubo una trifulca que el mismo Jesús provocó, por la cual los romanos harán a nosotros responsables. La trifulca fue provocada por Barrabás. Los romanos no necesitan una excusa. Sabemos lo que han hecho a nuestro pueblo. Todos aquí podemos recordar. No hace muchos años de ello, en que más de 1 millar de nuestros hermanos fueron clavados a los muros de Jerusalén porque no habían suficientes cadalsos para satisfacer la lujuria de sangre de los romanos. Ninguno de nosotros, estoy seguro, quiere proporcionar más víctimas a Poncio Pilato de las que podamos evitar. Claro que no, José. Estuvimos de acuerdo en eso. Como dijo Caifás, este no es un juicio. Dejamos nuestros hogares y vinimos esta noche esperando que Jesús de Nazaret nos explicara el propósito de su visión y ayudase a conciliar las divisiones en nuestra comunidad. Hermano, mucho hemos oído que has venido a traer amor y fraternidad. Te lo ruego, trae la paz a nuestra reunión esta noche. Dime, se ha mencionado que te proclamaste a ti mismo el Hijo de Dios. Yo te pregunto ahora,
En el nombre del Eterno. En el nombre del Eterno. ¿Cuál Eterno? El sumo sacerdote del templo. Tú eres. Porque ese es el Eterno para ellos. Para los judíos no es el Eterno el que ha de venir. El Mesías de ellos del templo. No, el divino. El que creó toda la humanidad. No es que él creó nomás el universo, creó toda la humanidad. Lo soy. Acuérdense de los pactos, queridos hermanos. Pacto con Noé. Hay 8 pactos básicos. Rásguese los vestidos. Ahí se rasgan los vestidos. Rasguen su corazón. Rasguemos nuestro corazón, mas no vuestros vestidos. Sentado a la diestra del poder de Dios. Oye, oh Israel. Incrédulo. El Señor nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El Señor. ¿Cuál Dios si no cumplen la ley? No cumplen la ley con el Talmud. Escrito por manos de hombres. Tratan de diversar las cosas. Digámosle la verdad a las personas. Nada más que la verdad. No la ceguemos. Que aprendiendo hebreo y le va metiendo ahí una salsa en cuyas manos de Talmud, se halla la autoridad final de la Torah. Quien sabe Torah tiene que aprender el Talmud. Ahora esa es la ley. Y en el Talmud hay un número de capítulos que de veramente solo se debe instruir, pero más no se debe seguir. Buen entendedor, pocas palabras, queridos hermanos. El que se mete de lleno a eso no va a poder salir de ahí. Así que les recomiendo escudriñar las escrituras y estudiar, instruirse. Vamos ante el Poncio Pilatos. Vamos ante Poncio Pilato. San Mateo 27, San Marcos 15, San Lucas 23 y San Juan 18. Vamos ya fuimos ante el concilio de los judíos, del Sanedrín. Ahora vamos ante Poncio Pilatos. Hemos hallado que este hombre, Jesús de Nazaret, distorsiona la opinión de nuestra gente acerca de la relación entre Dios y el Estado. Y más aún, pervierte el corazón mismo de nuestra religión. No me conciernen las personas que violan leyes religiosas. Mi función como gobernador aquí es mantener la paz y administrar la justicia romana. Lo sabemos, procurador. Pero este hombre también amenaza el orden establecido. Este hombre siendo hermanos de ellos. No lo hubiésemos traído aquí. Se hace llamar el Cristo. No es el judío. Según ellos el Mesías judío que no es. Dicen todos los hebreos y los no hebreos. Y viven en Costa Rica y no son hebreos. ¿Quieren defender? ¿Qué otra cosa ha hecho? Algo que no les quedó claro todavía. ¿Ha hablado contra Roma? Lean Isaías. Leamos Isaías. Directamente no. Vámonos a las raíces hebreas. Directamente no. Entonces es vuestro problema. Debéis juzgarlo de acuerdo a vuestra ley. Debéis juzgarlo de acuerdo a vuestra ley. Ahí está. ¿Por qué no van a poder, pues? Para nosotros ese hombre Jesús es un blasfemo. Ese hombre, siendo si judío. Somos una nación autogobernada, tendríamos derecho a aplicar el castigo que según la ley de Moisés está señalado para la blasfemia. Pero si no cumplían la ley de Moisés. A triunfar en Jerusalén haciéndose llamar el rey de los judíos, cosa que rechazamos totalmente. Porque no querían ensuciarse las manos de sangre. Pues, sin saber qué más hizo. Por eso fueron exiliados a Babilonia. Siria, dispersos. Sí, lo sé muy bien. Se formó la diáspora judía. Con vuestro Jesús. Ahí se formó eso del exilio de Babilonia. ¿De quién? Hacedle entrar. Hubieron 2 tratados. El tratado de Jerusalén y el tratado de Babilonia. Y en esos tratados, y revisaron las cosas, que originó Marmoides. Escribió el libro Talmud. Y un sinnúmero de libros. Escrita por manos de hombres. Este es el hombre que creéis tan peligroso. El hombre que aspira a ser rey. Explíqueme lo que dice anda. Arriba en el madero. Indri. Está en griego, latín y hebreo. Explíquenle eso a la gente. No le engañen. ¿Quién murió ahí en el madero?
Jesús. No fue Jesús que para ustedes no fue un judío. Verdaderamente fue judío. No murió el Sanedrín. No murió Marmoides, el madero. No murió Zeus en el madero, como dicen algunos. ¿Y bien eres rey de los judíos? No murió Nirro en el madero. No murió Tamuz en el madero. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que yo fuese capturado. Tiene que estar con una venda en los ojos para no creer quién fue el Salvador del mundo. Eso significa Salvador, no significa Jesús en griego. Ellos transversan las cosas de griego y confunden a la gente. Pero en los principios básicos, y la lógica, es que así les juegan ahorita la psicológica judía, la gente, y la psicología cristiana, ¿dónde está? ¿Qué son las escrituras? Ahí, con las escrituras, demostrémosle, y un diccionario ilustrado, bíblico, le vamos a demostrar qué es el significado de las palabras, y no tergiversen lo que es real y lo que es eterno. Sacado hasta una moneda ahorita, una moneda que está el nombre de Jesús. No, este hombre no es un criminal. Jesús en hebreo significa Yeshua, no Yahshua. Lleváoslo, hacerlo azotar como el muestra de la Mesías, justicia romana. Eso le Yahshua Hamatzia, ese es un dios de sacerdote, que es solo judío que esperan, no sé qué meses esperan. Pero Yeshua es Jesús y significa Salvador. Y Yeshua termina en H, significa salvación. Nosotros, los dirigentes del Sanedrín, pero Yeshua es otro Mesías de ellos. No es lo mismo, no se confundan. Por el bien de nuestro pueblo y por tiramos una Biblia hebrea y veamos. No me hables y comparemos en un diccionario. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que ellos trigiversan está muy mal. No tratemos de que ellos nos envuelvan, caigamos en sus redes, porque así no es esto. Escudriñemos, meditemos en la palabra y no caigamos en la confusión de aquellos tan peligroso a este hombre que amigos estimados están dando clase de hebreo y confunden las cosas. Tal vez por las mismas razones que tú, procurador, si lo conocieras también. Juan 19:5, 11 y 18:39, 40. Solamente porque se le escapaba el dinero, se le escapaba la moneda a Pilato, tuvo la obligación de coger, por temor a los judíos, porque empujaron y sometieron a Pilato y lo acusó. Después porque ya estaba escrito que eso iba a pasar. ¡Habla! Pues qué manera de que la gente se le quite el velo de los ojos, de que Jesús fue el Salvador del mundo, murió por nosotros, un Cristo resucitado. Y Cristo no es como ellos dicen en griego, Christus. No, miren, investiguen qué significa la palabra Jesús y qué significa en hebreo la palabra Cristos, y va a ver qué significa. ¡No
quieres defenderte. ¿Quieres morir? ¿No sabes que tengo el poder de liberarte o de crucificarte? No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. No hay una antigua costumbre, honrando la Pascua, en que el procurador puede liberar a un preso sentenciado a muerte como acto de misericordia. Sí. La costumbre existe aún. Y tenemos dos prisioneros, Barrabás y Jesús. Del ingenio, ¿no? El ingenio maquiavélico. Que el pueblo decida. Un ingenio maquiavélico que se les va a acabar en las redes sociales. Va a acabar, hasta aquí nomás le llegó su juego. Los invito a debatir en el video. Opinen todas sus palabras, que todas sus palabras van a ser quebradas, pero con la palabra, con la verdad. El pueblo decida. Eso les aseguro, mis hermanos cristianos van a ser liberados de estas avarias de rapiña. Llévate a este, bajado a la prisión y traed a Barrabás. Consumado es. Vamos a ver, consumado es. Nicodemo cita el poema del profeta Isaías, San Lucas y Juan. Leamos, queridos hermanos, y veamos. Salvó a otros. ¿Por qué no puedes salvarse a ti mismo? Ya, esa es la pregunta que dicen los judíos. Se hacen las personas, los hermanos. ¿Por qué no pudo salvarse ahí? Porque se cumplieron las profecías, pues. Porque se cumplieron las profecías, pues. Porque de una vez por todas los judíos no van a comprender que no se cumplieron las profecías. Que porque Jesús vino antes de la segunda construcción del templo. Y por eso. Está llamando al profeta Elías. No lo está llamando a Elías. Está citando las escrituras. Ah. Incluso ahora clavado a la cruz, cita las escrituras. Ah. Incluso ahora. Ese es el Mesías, ciego, guía ciegos. Fue despreciado. Seguirán esperando ahí en el templo que venga su Yahshua HaMashiach. Pero Jesús, Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. En hebreo, Jesús es Yeshua, no es Yahshua. Yahshua es otro Mesías que esperan los judíos. Pero nosotros, el Mesías ya vino, el que es y que ha de venir por los siglos de los siglos. En verdad, Él llevó sobre sí nuestro dolor y cargó nuestras penas. Pero lo estimamos. Dicho por Nicodemo mismo, judío, docto en la palabra. Mas fue herido por nuestras transgresiones, afrentado por nuestras iniquidades, y a través de sus heridas hemos sido curados. Muertos a nacer.
encomiendo mi espíritu. Todo ha sido consumado es. Consumado. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Eso es lo que temía. Sus discípulos vinieron, quitaron la piedra y se llevaron el cuerpo. ¡Imposible! Incrédulo. Coloqué guardias aquí como lo pediste. También estaban tus sacerdotes. ¿Qué querían ver? ¿Lo que está el cuerpo ahí? Ahora empieza. Cortado. Putrefacto. ¿Eso querían ver? ¿O querían cerciorarse de que verdaderamente se llevaron el cuerpo? Empieza todo. Empieza todo. Todo lo que les dijo se cumple. Más que un profeta o el Mesías resucitado, está a la diestra del Padre. Divinidad se llama eso. Escrito. El Hijo del Hombre sufrirá. Y eso está escrito. Y al tercer día resucitará entre los ¿No saben muertos. cómo quitar eso de la Biblia? Los judíos no van a poder. Vosotros sois mis testigos de ello. Él no es ningún impostor. El impostor es el que está metido en el templo allá en Jerusalén. Ese es el impostor. El sumo sacerdote, Sanedrín. Y como él si es que no tienen un Mesías ahí. Yo os envío a vosotros. El Mesías de ellos es el anticristo, que le pondrán las 12 piedras del sumo sacerdote, sumo consejo. Recibid el Espíritu Santo. Guías ciegos. Id como ovejas entre lobos. Haced discípulos entre todas las naciones. A eso mandó el Señor, a ser discípulos. Bautizadles en nombre del No a estar cegándola a la gente, convirtiéndolos a su doctrina de hombres. Y del Espíritu Santo. Dice que aprendiendo hebreo, y que aprendiendo esto, y le van metiendo el Talmud. Ahora, cogida con la Torá. Nuevamente abandono el la Cábala, otro libro. Y voy donde el Padre. Qué idea maquiavélica tienen algunos. Y algunos se dejan llevar. Investiguen, queridos, mis estimados, mis amigos, mis hermanos. Investiguen, que no es malo investigar. Hay videos, hay libros. Pero más no se unan a ellos. Estoy con vosotros cada día. Una cosa es la ley de Moisés, otra cosa es la Torá, y otra cosa es el Talmud, y otra cosa es la Cábala. Eso es lo que temía. Sus discípulos vinieron, quitaron la piedra y se llevaron el cuerpo. ¡Imposible! Coloqué guardias aquí como lo pediste. También estaban tus sacerdotes. Ahora empieza.
Empieza todo. Estaba escrito: el Hijo del Hombre sufrirá y al tercer día resucitará entre los muertos para entrar a su gloria. Vosotros sois mis testigos de ello. Ahora mi Padre Celestial está reconciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Ay, escribas de fariseos hipócritas, todos. Id como ovejas entre lobos. Haced discípulos entre todas. Haced discípulos, a eso nos mandó el Señor. Pero así discípulos no de la desolación, en casa de desolación, y de serpientes y de arañas y lagartos, no. Hacer discípulos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de su Mesías. Ahora, esa es la verdad. Jesús, Yeshua. Y voy donde el Padre. Y predicar el Evangelio a todo el mundo. Oh, Señor, quédate con nosotros. No esconderse donde está la araña y el lagarto. Y casi ha terminado el día. No temáis. Estoy con vosotros cada día. El fin del mundo. Vamos con Nicodemo. Vamos con Nicodemo, vamos. A ver. San Juan 3, del 1 al 17. Si me permites, he venido a ofrecerte mi ayuda. Maestro Nicodemo, sí, debo advertiros, estáis en peligro. Debes persuadir a tu maestro de apartarse de los lugares públicos. Dios debió mandarte, maestro Nicodemo. Gracias, queridos hermanos. Esperemos que este video les sirva de ayuda básica. Lean las escrituras, leamos las escrituras, compárenlas, tengan un diccionario ilustrado. Un diccionario ilustrado, tengan una Biblia de enseñanza. También les sugiero una Biblia textual, que también la hay, que está casi en hebreo. Y comparemos las escrituras, escudriñémoslas. Y no nos vamos a dejar engañar de nadie ni de nada. La verdad os hará libres. Nos veremos en un próximo video, queridos hermanos. Compartan todo este video, le va a servir de mucho. Gracias y amén. Tendría el evangelio que tú impartes, a no ser que Dios estuviese con él. No obstante, mi corazón está afligido y mi mente confusa. Debes ayudarme a ver la verdad. Excepto el que naciere otra vez, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Que se nos ha olvidado decir nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si supiéramos qué significado tiene nacer de nuevo,
No te seríamos maraville que te diferentes. diga que has de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere. Y tú oyes su sonido, Escuchas el sonido del viento. mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes ni de dónde viene, ni de dónde Así va. es todo aquel que es nacido en espíritu. Como el huracán. Dios amó tanto el mundo que No dio su sabía que propio venía Hijo, por el norte. Y le escogió por el oeste o para el que el que sur. creyere en él no se pierda y tenga vida eterna. Ni los científicos ni nadie sabe Dios envió al mundo a su Hijo no para cuándo va a venir condenarlo, el Mesías. Pero ya está cerca. sino para que el mundo sea salvo Jesús el por él. Mesías. O Jesús el Mesías.